Voy a ofrecer la palabra al profesor Javier Velázquez también a continuación. Muchas gracias, señor presidente. De la misma forma, voy a brevemente mostrarles un par de cosas que quedaron pendientes desde la reunión anterior. A ver, quiero retomar un poco algunos problemas que quiero que quede claro. Desde una perspectiva técnica, desde una perspectiva criminológica, existe un problema actual con el uso de armamento menos letal y en particular con los proyectiles de impacto de energía cinética. Y el problema es el siguiente. No están bien regulados. No hay una regulación clara y la regulación actual, la circular 1832, la orden general 2635 y la nueva orden 2780 son órdenes que no están basadas en la evidencia. Agradezco mucho la presentación del ministro Víctor Pérez. De hecho, en él señala que uno de los ejes de la reforma es que la policía va a tener que ejercer sus funciones basadas en la evidencia. Pues bien, ni la circular ni la orden general actualmente vigente, ni la actualización de los protocolos está basada en evidencia balística y médico-forense. Y lo más grave, señor presidente, es que esta información Carabineros la sabía desde el año 2012. El informe que mencionó el senador Navarro es importante. Entiendo yo que existe otro informe más de la OCAR del año 2015. De hecho, esta semana se condenó a unos funcionarios de Gendarmería por haber usado esa munición en contra de unos adolescentes que estaban privados de libertad. Entiendo yo, esto lo podrá corroborar el funcionario del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de que el ABOCAR en esa causa elaboró un informe. Yo solamente tengo conocimiento de que eso se discutió en el juicio. Por tanto, ya habría un informe del año 2012, luego un peritaje del ABOCAR, donde en el fondo se sabía los peligros de la munición, y no obstante lo anterior, eso no fue incorporado, esa evidencia no fue incorporada a la circular 1832, no fue incorporada a la 2635, y solamente en julio se incorporaron algunos de esos tres elementos. Pero ¿cuál es el problema de la actualización de julio? Es que es una regulación genérica. Criminológicamente hablando, criminalísticamente hablando, para tener protocolos del uso de la fuerza, la regulación debe ser por armamento y por munición individualizada. No puede haber una regulación genérica porque, y esto lo sabe el subdirector de Carabineros, que toda munición tiene un comportamiento distinto. Como toda munición tiene un comportamiento distinto, toda munición tiene distancias de disparo diferentes y adicionalmente comportamientos diferentes. Los perdigones se comportan distinto de una bala de goma, la bala de plástico se comporta distinto de la bala de goma, los perdigones de plomo se comportan distinto de los perdigones de goma, los perdigones de PVC se comportan distintos. Por lo tanto, no es posible tener una regulación genérica, la regulación tiene que ser individual. Esta es una de las municiones que supuestamente Carabineros va a utilizar para reemplazar los perdigones de goma. Este es un cartucho de la empresa brasileña CBC, y la misma ficha técnica de esta empresa señala de que a boca de cañón el impacto de energía, se llaman joules, es de 157 joules. ¿Qué produce 157 joules? Bueno, desde los años 70 el ejército estadounidense estableció un estándar genérico, si bien de distintas municiones se comportan distintos, el estándar genérico que ellos proponen es que si el impacto del proyectil supera los 122 joules, estamos frente a un proyectil que debe ser considerado letal, con independencia de si es de plástico, si es de goma o si es de plomo. No obstante ello, en el fondo, la evidencia balística, tenemos el informe de Jones del año 2000, Beer, Otto et al., hay otros más, nos establecen que un impacto entre 40 a 120 joules puede generar moretones, abrasiones, fracturas de costilla, contusiones, ceguera. No sabemos en este momento, porque Carabineros no lo ha dicho, a cuántos joules impacta los proyectiles. Evidentemente, a menor distancia el daño va a ser mayor, a mayor distancia el impacto de energía debería ser inferior. Ahora bien, el otro problema que hemos estado diciendo y que el informe de las Naciones Unidas, de la guía que ellos rechazaron en enero, que entiendo que fue entregada a esta comisión, dice, el problema es que los perdigones, yo también lo sabe el subdirector, se dispersan en la medida que avance, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta dispersión hace que el funcionario que dispara no tenga control alguno de a dónde van a llegar los proyectiles. Y este problema es tanto para proyectiles de 12 postas como para proyectiles de 3 postas. De hecho, en el Reino Unido, en Francia, en España, no se utilizan perdigones, precisamente porque por el problema de la dispersión.
Y de hecho, distintos informes técnicos dicen no utilizar proyectiles, cartuchos de múltiples proyectiles en contra de grupos de personas porque no hay control dónde van a llegar. Entonces, lo que no se entiende es por qué quieren reemplazar una munición de 12 perdigones por otra de 3. Y particularmente si es que efectivamente están usando el cartucho de CBC, al parecer ese cartucho a corta distancia es letal. Tenemos que pensar también que no existe, por favor entiéndanlo, no existe ninguna munición de impacto de energía cinética hoy en día que no sea letal. No existe. Especialmente si ese proyectil llega al tercio superior del cuerpo. Entonces no es posible entender entonces por qué la circular 1832 y 2635 y la orden general 2635 de marzo del 2019 catalogaron esta munición como no letal, siendo que la institución sabía que era letal, o que podía ser letal a corta distancia. Y al mismo tiempo no entiendo por qué el continuo de fuerza de la circular 1832 no ha sido modificado, porque de hecho la actualización que hicieron de la 2780, si bien dice que se va a restringir o se va a tratar de utilizar los proyectiles de impacto de energía cinética de manera más reservada, de todas maneras permite su uso en el nivel 4 de fuerza. Y el subdirector les puede explicar mejor que yo que el nivel 4 de fuerza, de acuerdo al continuo de la 1832, es reaccionar en contra de agresiones que no pongan en riesgo la vida de los funcionarios. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que yo no puedo, como Estado, decir, mire, todas las armas de los proyectiles de impacto de energía cinética van a ser considerados no letales. No puedo. No se puede porque tenemos que evaluar individualmente la munición y entender que hay municiones que son muy riesgosas y no pueden ser usadas. Y después, una vez que hemos hecho la evaluación técnica y que esa evaluación técnica se conoce, solamente entonces yo puedo regularla. Yo no puedo decir a priori que algo no va a ser riesgoso si no he hecho no he revisado la evidencia técnica y no he hecho yo como institución estatal una regulación, o sea, un test independiente para asegurarme que ese armamento no sea más grave o más peligroso de lo que realmente se dice. Y ese es el problema, es un problema estructural. Esto no es un problema que haya surgido solo con el estallido social, es un problema que no está siendo resuelto. No tenemos control civil sobre el armamento que Carabineros desea utilizar y no es posible que se compre cualquier cosa sin que sepamos previamente a que se utilice en contra de población civil cuáles son los riesgos. Y para efecto de hacer un aspecto más propositivo, les quiero proponer lo siguiente. El Pattern Report fue un instrumento elaborado en Irlanda del Norte a propósito del proceso de paz para regular y revisar el funcionamiento de la policía. Durante el conflicto norirlandés, el Reino Unido utilizó balas de goma y mataron alrededor de 16 personas y dejaron a 632 personas con heridas graves. Este informe del Pattern Report dio lugar a una serie de reformas en el Reino Unido para regular el uso de armamento menos letal. El primero que les quiero comentar es que el Reino Unido ya desde el año 2012 tiene un comité independiente que está asociado al Ministerio de Defensa y es el que regula públicamente. No está metido en la policía, es una institución que depende del Ministerio de Defensa y tiene miembros independientes, tiene presupuesto y cada vez que se quiere implementar un armamento, ellos hacen revisión técnica del armamento y se aseguran únicamente de que ha basado la revisión técnica de que se pueda usar y cómo se debe regular. Por ejemplo, el taser. Hicieron una revisión para asegurar cuáles eran los riesgos del taser que querían usar en Reino Unido y efectivamente se reguló acorde a esos riesgos. El AEP, el Attenuated Energy Projectile, que es en el fondo la munición que se utiliza en el Reino Unido, ellos hicieron en el año 2005 una revisión y según esa revisión se publicaron los resultados y los resultados se hizo la regulación. Entonces, esto depende del Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo tiene que tomar la instancia de crear una comisión independiente con expertos. ¿Qué tipo de expertos? Bueno, acá están los miembros por 6 expertos médicos y después 2 miembros legos que tienen conocimiento, digamos, del trabajo policial. ¿Cuáles son los 2 criterios, en el fondo, que se han instalado? Cuando estamos hablando de proyectiles menos letales, la idea entonces es que el proyectil impacte a la persona y no la mate, no le genere mutilaciones, no le genere heridas graves. Por tanto, la evaluación técnica balística y médico-forense es que yo necesito una munición que impacte alrededor de, o sea, en menos de 120 joules de fuerza. Y eso no lo sabemos actualmente y al parecer
tampoco, o sea, la información que sí sabemos es que por lo menos los proyectiles utilizados el año pasado, los perdigones de goma, al ser duros y pequeños, tenían una probabilidad de penetración en la piel mucho más alta. ¿Qué les quiero decir? Efectividad y seguridad, controles. Adicionalmente, quiero mencionar qué otras cosas propuso el Patent Report. El Patent Report propuso la creación de un Policy Board y un Policy Ombudsman. El Policy Board es básicamente un comité que está al interior de las policías y que se asegura de que después de cada despliegue tengamos claridad si el arma se utilizó, cuántas municiones fueron utilizadas, si se hirieron a personas, en qué contexto se hirieron a personas. Y esto no es un sumario interno, sino que básicamente administrativamente se realiza una supervisión de los despliegues donde se utilizó este tipo de armamento ex post. Y adicionalmente existe el Police Ombudsman, que funciona como una institución independiente destinada y orientada a investigar las denuncias en contra de la policía. Todo esto lo tiene actualmente el Reino Unido. Y es interesante porque Carabineros anunció de que se iba a asesorar por el Reino Unido y básicamente entonces veamos cuáles son las instituciones que tiene el Reino Unido para respecto de ejercer control civil respecto a la policía. Luego les quiero plantear otra cosa más respecto de los protocolos. Vamos a volver a los protocolos. El College of Policing, que es básicamente una entidad independiente que no está en la policía y que básicamente capacita a los funcionarios de policía, ellos crearon algo que se llama la Authorized Professional Practice, el APP. El APP es básicamente el currículum mínimo que necesitan las policías para efecto de poder ser policía. ¿Y a qué les quiero comentar? Vamos a ver cómo ellos regulan el despliegue del uso de armamento. Entonces, ellos tienen, acá se puede apreciar, esto ustedes lo pueden visitar en la página web del College of Policing, ustedes pueden ver cómo ellos tienen un modelo nacional de decisión que es público. Ellos tienen reglas de post-deployment, básicamente para efectos de regular qué es lo que se hace después de que se disparó. Porque hay que comprender que la munición que se está usando, los menos letales, es mucho más difícil de vincular. O sea, si yo quiero determinar quién fue quien disparó un arma de fuego, yo puedo tomar la bala, en el fondo hacer peritajes balísticos para identificar de qué cañón salió. Con respecto del armamento menos letal, no se puede hacer eso. El control que hay que ejercer entonces es mucho más rígido para asegurarnos de que la función se cumplió de manera adecuada, ¿no es verdad? Pues bien, el AEP, el Alternating Energy Projectile, está regulado completamente, en detalle, absolutamente. La regulación, por ejemplo, ustedes ven al lado, hay regulación para el taser, para la AEP, para cada uno de los tipos de municiones y armamento. Entonces, a ver, seamos claros. En el decreto 1832, perdón, el decreto del ministro del Interior, 1364, le pidió a la policía que actualizara sus protocolos. El año 2019, entonces, ellos sacaron la 1832 y la 2635, que no contemplan información que era fundamental e individualizada para el uso del armamento. Entonces, a ver, yo entiendo que el ministro está hablando de que viene una reforma policial que de repente no se entiende si es reforma o modernización. Pero lo que se puede hacer hoy en día es bastante sencillo. Es que Carabineros publique toda la información técnica y los informes balísticos y médicos forenses de las municiones que ellos quieren incorporar para que el público, digamos, para que los ciudadanos sepamos qué es lo que se va a usar y cuáles son los niveles de riesgo. Y al mismo tiempo, lo otro que tiene que hacer Carabineros, que es bien sencillo, es regular el uso de estas municiones de acuerdo al riesgo real médico forense y balístico. Y eso no es complejo, eso no es difícil. ¿Ah? De hecho, si Carabineros hubiese regulado el uso de los perdigones de goma, de acuerdo a la información del año 2012, en los protocolos, jamás podría haberla utilizado bajo nivel 4. Y de hecho, es muy probable que no hubiésemos tenido la cantidad de lesionados oculares que tenemos hoy en día. Hay un problema estructural, y ese problema estructural es sencillamente de resolver. Tenemos la reforma que hizo Irlanda del Norte a la policía neerlandesa está, y esa evidencia fue presentada en el proyecto de reforma. Es una reforma exitosa, y básicamente ni siquiera en lo que estamos en esto tocando es algo que sea demasiado complejo de articular. Yo le reitero, el problema acá es estructural. Carabineros no entendemos por qué está, o no entendemos cuál es la dinámica y racionalidad y con qué información Carabineros está adquiriendo municiones, no sabe, y al parecer no se entiende por qué, por ejemplo, en el caso de los perdigones de goma, si sabían el nivel de riesgo, terminan sacando protocolos donde decía que no era letal. Señor presidente,
yo creo que este es un tema que es urgente. Es urgente porque es probable que a Carabineros ahora quiera incorporar una nueva munición y nuevamente tenemos la opacidad y no sabemos cuáles son los riesgos y no sabemos si Carabineros realmente ha hecho un peritaje técnico para saber cuán peligroso es. Eso es todo, señor presidente.